Les saludo de siempre, bienvenidos a una nueva emisión de Mega Deportes desde Prensa Latina Televisión. Soy Arián Alejandro y les invito, por supuesto, a que me acompañen por este carril que nos lleva al análisis de eventos y atletas en Cuba y el mundo. En esta ocasión nos quedamos en casa, béisbol, liga élite y mucho más en Mega Deportes. De regreso a Mega Deportes, béisbol cubano, liga élite, bueno, y actualidad un poco también del pasatiempo de nuestro país. Y si de béisbol se trata, ¿quién mejor que Rolly Díaz, que está de vuelta aquí en Prensa Latina Televisión? El saludo, Arián, las gracias por la invitación a todo el colectivo, Richard, nuestro director, y a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales. Así mismo es, Rolly. Bueno, béisbol cubano que ya tendrá en el mes de marzo la tercera edición de la liga élite. Por aquí quizás puede venir una de las interrogantes que más se hace todo el aficionado. Ese cambio de fecha, de trasladar a lo que al espacio de tiempo donde se estaba realizando la Serie Nacional, la Liga Élite, y a la inversa, a partir de septiembre la Serie Nacional, en lo que sería el momento invernal donde realmente sería, yo creo que lo correcto hacer esta Liga Élite. ¿Este cambio te gusta? ¿Lo ves favorable? ¿Crees que es cuestión de adaptarse? Bueno, entiendo el cambio que hubo que hacerlo por una situación coyuntural que vive nuestro país, que para poder tener los dos torneos había que mover el calendario. Creo que no es lo ideal, lo he expresado en diferentes medios, lo ideal es tener la Liga Élite en el momento de invierno, como se creó, como se jugó las dos primeras ediciones, y este tiempo para la Serie Nacional. Pero para poder mantener los dos torneos en el año, la situación económica no tiene otra manera de verse, hubo que reajustarlo, y nosotros también tendremos que adaptarnos. Esto también dado por otro factor externo, que es que salíamos de la Serie del Caribe, etcétera. El calendario internacional un poco que siempre reajusta nuestros calendarios acá, que tampoco nos gusta en demasía, pero bueno, hay que saber adaptarse para poder, primero, que coexistan los torneos y al mismo tiempo tener presencia internacional. Pero ahora surge la Serie de las Américas, en la que Cuba es miembro fijo de la Asociación de las Américas de Béisbol. Entonces vuelven los torneos de enero y en ese momento va a estar quizás la postemporada o el tramo final de la Serie Nacional. Esta manera de ver de la Liga Élite en el verano y la Serie Nacional en el invierno, por llamarlo de alguna manera, va a cambiar. Entiendo que va a cambiar. Bueno, esto es un tema de que había que adaptarlo, porque en el momento que debía iniciar la Liga Élite, no se podía. Lo que pasa, Ronnie, que al cambiarlo en un futuro a mediano o corto plazo, el aficionado un poco que se va a sentir en ese entorno de, bueno, la inestabilidad. Sabemos que es un tema económico y no solo para el béisbol, para el deporte. De hecho, es el béisbol el único que tiene torneo nacional. Así es. El resto de las disciplinas no han podido regresar a poder desarrollar torneos días en la Liga Superior o el fútbol, que son los eventos más largos que tiene nuestro país. Bueno, saliendo de esta cuestión del cambio de fecha, hay otro inconveniente, que es al colocarlo en meses de marzo, abril, mayo, hay muchos peloteros de nivel para la liga que salen de contrato. Es justo la época del año donde más peloteros salen, porque en las ligas invernales salen los mejores, pero es un número mucho más reducido. Aquí en esta época estival, pues saldrán no solamente a ligas de nuestro continente, como puede ser la Liga Mayor de Venezuela, que se juega en el verano, la Liga Mexicana de Béisbol, que tiene su aniversario número 100, el centenario de esa liga, que va a acaparar mucho talento cubano también, pero también las ligas europeas, Italia, exacto, y se puede entonces perder mucho más talento de nuestra liga local que lo que puede pasar en otra época del año, pero ya te digo, es un tema que hay que adaptarse, y también hay que tener claro que muchos saldrán en el inicio, pero otros regresarán durante, porque todos no van a tener, queremos que todos luzcan lo mejor posible, etcétera, pero todos, sobre todo las ligas de nuestro continente, tienen ese agapite, quizás en contra, quizás distintivo, que cuando usted no rinde rápido, su contrato cierra. Exacto, su contrato ya nos ha pasado en otras versiones de la Serie Nacional en esta época que muchos han salido a México, Venezuela, y después regresan a jugar de nuevo. ¿Qué quiere decir, Rolly, con esto? Que al final, más allá de que sea importante que estén todos durante los 40 partidos, que un grupo fuerte de esos peloteros que salen y que regresan por los motivos que sea, estén para la postemporada. Puede haber un grupo importante. Recordemos que se pueden hacer cambios justo en las nóminas hasta que empiecen los playoffs. Ya cuando llegue el playoff de la Liga Élite no se podrá hacer más ninguno. Pero creo que sí, que algunos regresará a jugar la Liga. Bueno, esto al aficionado sí, por supuesto, para un poco mayor espectáculo les es importante. Otro tema que siempre me gusta tocar es si cree Rolly o no que deberían ser equipos fijos
porque, por ejemplo, campeón y subcampeón no están en este torneo. A ver, para mí la primera versión iba dando casi en la tecla. ¿Qué pasa? Que fue una versión que en cuanto a nombres no gustó nada y hubo que quitarla casi de raíz. Pero eso tenía solución. No, exacto. No se le dejó tiempo a madurar. Yo creo que en la mejor época del béisbol cubano la vivimos. Sí. Serie nacional y serie selectiva. Usted quiere hacer una liga superior, la unión de provincias que tenía la serie selectiva. A final de cuentas, no hay unión de provincias, los equipos de la serie nacional clasifica, por poner un ejemplo, Ciego de Ávila, ¿dónde está el 80% de sus refuerzos? ¿El 80%? En las provincias que hacían los equipos de ganaderos, por ejemplo. Y Santo Espíritu. O sea, la vida demuestra que esa unión de provincias funciona. Lo que no funcionó fueron los nombres que se habían dado primeramente, unos muy llamativos que el público votó muchísimo en la página y después se desecharon. Era solamente encauzar, un poco moldear lo que se tenía en la primera edición, que me parece que era la manera acertada de tener una liga un escalón superior a la serie nacional. Coincido contigo plenamente, Rolly. De hecho, Pinar del Río mucho de Artemisa, Industrial tiene de Mayabé, que tiene de Matanza. Es decir, que al final el propio Santiago Peloteros de Guantánamo, en fin, que es lo que tú mencionabas, la cercanía, que al final es la unión de provincias y lo vamos a llevar a la primera edición. Que lo que marcó fue los nombres, pero algo que tenía, yo creo que una solución, y además una solución sin muchas dificultades. Que comenzó lenta, el público no la seguía, pero los playoffs llenaron estadios. O sea, hay que dejar que, no, pero nosotros en el béisbol somos como en la vida misma, cuando no nos llegamos nos pasamos y se cortó con esa manera de ver la Liga Élite. Dos temas para cerrar, uno de la Liga Élite y otro que tiene que ver con el manager del equipo Cuba, que ya no será Armando Johnson. Se ha anunciado, bueno, voy a incluir un tercer tema que yo creo importante y es algo que motiva mucho, que es decir, el aspecto motivacional, el aumento de salario para peloteros, entrenadores y managers. Yo creo que eso es un punto importante. Sobre todo una liga que quiere estar por encima de la serie nacional y que lleva una motivación, dada el contexto cubano actual, una motivación extra, sobre todo para el pelotero que no pertenece al equipo. Cuando su equipo no clasifica, el querer irse de viaje toda la temporada otra vez, lejos de su familia, haciendo el sacrificio, dando rendimiento, pues tener este incentivo creo que aporta a la liga. Aporta a la liga y se evita un poco, con el respeto de muchos, que existe esa cápite de no va a estar en la serie élite o en la liga élite por problemas o situaciones personales. Yo creo que, bueno, no estar por una lesión o por un contrato tiene lógica. El otro acápite... Creo que los problemas personales van a seguir existiendo, ¿no? Pero se reducen un poco. Puede reducirse mucho con esta situación. Cerramos con la liga élite, el anuncio previo el día antes de los lanzadores. Es algo, esto, Rolly, que se viene buscando hace mucho tiempo en el béisbol. Desde la primera edición se hizo. Ahora se le da un escalón de rigor, porque hay que hacerlo obligatorio. Al término de su juego, usted tiene una hora más y tiene que anunciar el lanzador abridor. Ojo, si usted no utiliza ese lanzador, por supuesto, si tiene la justificación necesaria, lesión, algún problema justificable de fuerza mayor, pues puede cambiarlo. Pero si no ocurre esto, usted ni siquiera puede usarlo en el juego. Eso yo creo que va a obligar, como recuerda Rolly, de aquella época que era 120 lanzamientos el límite, para obligar un poco también a los managers a tener que usar lanzadores relevistas, un poco buscar esa especialización que no ha llegado al béisbol cubano, pero que se buscan estas maneras en nuestra pelota por las características que tenemos diferentes al resto de ligas, sobre todo del Caribe. A mí me parece bien que al menos se obligue, porque incluso para nosotros como medios podemos... Vamos a decirlo desde el punto de vista de la prensa, nuestra liga es de las poquísimas en el mundo que usted no puede anunciar una jornada antes qué veremos mañana en el box. Casi siempre podemos especular, debe ser, no. Mañana, como sucedía en las primeras series nacionales, cuando los grandes lanzadores se enfrentaban, que eran primera plana en nuestra prensa, pues igual, usted se puede enfrentar a dos pitchers cabecera de staff y anunciarlo como titular. Exacto, coincido plenamente contigo. Cerramos ya Liga Élite y vamos al último tema en este par de minutos finales con Armando Johnson. Mucho se ha hablado de que, bueno, no continúa. A ver, para quienes se les ha olvidado, su contrato estaba hasta el Premier 12. Exacto. Se iba a valorar, Ronnie, si continuaba o no. Claro. Sus resultados, bueno, se entienden que no han sido los que se esperaban o los que en teoría se les iba a medir, salvo el clásico. Yo creo que, bueno, se tomó la decisión porque se entiende que un proceso que no fue a más, al contrario, los últimos Juegos Panamericanos y Premier 12 fueron a menos. Ese es el tema, es un proceso que comenzó de manera ascendente hasta justo la mitad. Exacto. Después de esos Juegos del Clásico Mundial vino
los centroamericanos de San Salvador, donde se mostró, creo que la mejor versión ofensiva de los últimos años del equipo cubano. 3.88 se batió en ese Exactamente, y no se gana la medalla de oro por temas realmente que no está en las manos del manager. La lluvia. Se perdió por lluvia, hubo que recurrir al primer día, el juego que se jugó contra México y Wilber Ríos, un juego que Cuba llegó apretado al calendario, se perdió ese juego por una carrera, pero fue el resultado que determinó, fue segundo lugar. Desde el punto de vista del resultado no fue bueno, ese torneo sí lo fue para el equipo cubano. A partir de ahí fue dándose pasos hacia atrás, terminando con ese penúltimo lugar en el Premier 12. Termina su ciclo, tiene puntos a favor muy buenos Mandy Johnson, en un ciclo que se hay que catalogar como histórico, otros no tanto, que terminan poniéndolo fuera. Exacto, yo coincido contigo, además toma el equipo en un momento crítico del béisbol cubano en cuanto a resultados internacionales. Y aquí a veces la pregunta no es solo quién puede venir, porque además ni Rolly ni yo somos adivinos. Aunque tengo dos candidatos. Ahora se los voy a preguntar para cerrar. Se los voy a preguntar, ya que usted solo se ha lanzado a la piscina. Le iba a decir, es que ¿usted cree que con otro manager hubiera sido muy diferente? Yo creo que a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso es simplemente subjetivo y además es la materia prima con la que se tiene hoy. No hay mucha materia prima diferente a lo que se ve en la Serie Nacional, salvo el clásico, que bueno, pudimos contar con Luis Robert, con Moncada, con otros peloteros que para otros eventos no están. Entonces eso te hace que tu materia prima, por mucho que usted pueda tener un manager u otro, si la materia prima es más o menos la misma, pues el resultado quizás hubiera sido similar. Candidatos para cerrar. Antes de los candidatos, creo que eso se resume con una frase, o una pregunta. ¿Es problema de managers o del béisbol cubano? Me parece que de los segundos. De los segundos, por supuesto. Un problema del béisbol cubano, de estructura, de muchas cuestiones de peloteros que llegan a la Serie Nacional, no solo muy jóvenes, sino con ese ABC todavía dominado. En fin, muchas cuestiones que podemos analizar en otro momento. Los candidatos, Arián, a ver, los le muestro dos. ¿Son de la Serie Nacional? No. Ninguno. ¿Ninguno de los dos son de la Serie Nacional? ¿Usted no confía en ningún manager de la Serie Nacional? Todo lo contrario. No, a ver, cuando yo confío en ellos, pero entiendo de que el seleccionador nacional no debe estar vinculado en este minuto en la Serie Nacional. Pero bueno, usted puede decir, tengo uno de la Serie Nacional, sacarlo y que no dirija más en su provincia. Por ejemplo, yo le menciono a Alexander Urquiola. Es uno de los casos que suena bastante, pero no está entre mis dos candidatos. Bueno, dígalo rápidamente. De lo que me gustaría ver en el equipo Cuba. Uno, un exjugador convertido en leyenda, capitán de los equipos Cuba, de los equipos de Series Nacionales. No se ponga enigmático. Usaba el 12, creo que se lo digo todo. Michel Enrique, que suena mucho porque tuvo su oportunidad en una liga de segundo nivel en México, que ha sido entrenador de bateo en la Liga Mexicana de Béisbol, que es de las más fuertes de nuestro continente, y el otro es el holguinero Noelvis González. ¿Por qué el holguinero? Porque necesitamos hacer cosas distintas para obtener un resultado distinto. ¿Y qué nos está costando en los últimos años este béisbol moderno, aplicando la sabermetría? Y en Cuba me parece el mejor que lo hace, es el holguinero. Estoy de acuerdo con usted. Infravalorado su trabajo en un momento determinado con Holguín, pero cuando teníamos la oportunidad de conversar con él, sobre todo en la radio cubana, nos dábamos cuenta de esta sapiencia, de esta sabermetría, de cómo él tenía la idea de aplicar su béisbol. El manager para el año 2026 va a tener mucho mayor, estoy seguro, mucho mayor número de talento que lo que se vio en el 2023. Correcto. De peloteros vinculados a grandes ligas, a circuitos de ligas menores de MLB, y tener una idea más cercana de lo que estos jugadores pueden ver en el día a día de ellos, una concepción de juego, de creación de line-up desde el punto de vista moderno, puede ayudar mucho a que el desempeño y el rendimiento de estos mismos peloteros sea mayor con el equipo Cuba. En eso coincido plenamente y cierro con una idea global. Esto de aplicar la sabermetría en el béisbol, pero decir, las versiones modernas en cada una de las disciplinas es algo que le falta a nuestro deporte en sentido general cuando Rolly habla de tener muchas figuras internacionales, sean por la federación o no, que están acostumbrados ya a otras metodologías y que cuando van a los equipos Cuba pues no la reciben de la misma manera y quizás hay algunas desconexiones que nos permiten o no nos permiten tener resultados mejores. Rolly, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre conversando con ustedes se va rápido el tiempo. No importa el tema, no importa el deporte. Así mismo es, ¿no? Y de béisbol hay siempre, le voy a decir una frase de un buen amigo, Daniel Gotay, que siempre dice, se quedan cosas por decir del béisbol, muchísimas. Sí. Pero lo vamos a dejar para más adelante, cuando empiece la Liga Élite, vamos a hablar mucho más de esta tercera edición, de cómo está ocurriendo, de cómo va, y por supuesto, cuando se acerque la postemporada, un análisis de lo que ha sido la temporada. Agradeciendo a Rolly, por supuesto, la invitación a que usted se suscriba, a que comparta, a que dé like, a que nos sugieras temas a través de la caja de comentarios. Esto es Prensa Latina Televisión Mega Deportes. Soy Arián Alejandro y les envío el saludo de siempre.